Bueno, y como lo hago todos los domingos, a esta hora recibo a mi amigo, el filósofo, el poeta, el ensayista, Santiago Kovadlov. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Jorge. Bueno, nuevamente reunidos en nuestra mesa dominical, en nuestra tertulia, y hoy te diría que vengo colmado de preguntas en torno a lo que significa nuestra experiencia de vida. Como suele decirse, vos todavía sos un hombre joven, pero suele decirse, vamos a ver cómo te sentís. Y a mí, aunque no lo creas, ya con 80 años muchas veces me dicen, pero si usted no los representa, usted debe tener mucho menos. Más allá de que agradezco esas amabilidades, y supongo que vos también, empezaba yo preguntándome mientras venía hacia aquí, ¿qué será para nosotros tener 70 y 80 años? ¿Somos hombres jóvenes? ¿No lo somos? ¿Qué podría ser un indicio de nuestra juventud? ¿Qué podría ser ya un indicio, bueno, de nuestra edad considerable? ¿Qué opinás? Bueno, ¿en qué tema nos hemos metido? Espero que salgamos con hidalguía de esta, mi querido amigo. Bueno, creo, yo estoy atravesando, voy a cumplir este año 70 años. El recuerdo que yo tengo de hace no tanto es que un hombre de 70 años era un hombre muy mayor. Hace no tanto que yo pensaba que un hombre de 70 era un hombre mayor. Ahora que los estoy atravesando me doy cuenta que tenía razón. Que tenía razón. Pero no lo siento en la vida cotidiana, no lo siento en la vida cotidiana. Me parece que la edad se lleva de acuerdo primero con las posibilidades físicas. Hay algo muy importante, que es que no empiece un deterioro físico, que si uno no percibe ese deterioro físico, es muy difícil que sea consciente de que ha pasado tanto tiempo sobre la Tierra, ¿no? Me parece que uno no se da cuenta. No se da cuenta. Y bien, lo planteas muy bien, pues yo creo que más allá de las gratitudes que uno debe a sus cómplices cuando le dicen que está igual que siempre, esos queridos cómplices nos advierten que no hay nada peor que estar igual que siempre. Claro. Es decir, que uno no ha cambiado. Claro. Pero también es verdad que la época es propicia para entender que gracias a los avances de la medicina y a las disposiciones que temperamentalmente permite la buena salud, lo cierto es que somos hombres con una década de diferencia que siguen, digamos así, bajo la afortunada égida de la pasión, es decir, del interés y el anhelo de realizar todo aquello que les gusta. Yo creo que mientras el deseo gobierna nuestras vidas, podemos reivindicar una juventud fundamental, que no es aquella que hemos perdido en el sentido cronológico de la palabra, y dicho esto sin ninguna melancolía, sino que es aquella que tiene que ver con la extraordinaria vitalidad que implica tener un proyecto. Sí, totalmente, sí, te iba a decir eso. La palabra proyecto me parece clave en toda... Y en ese sentido, sí, muchas veces lo que permite la madurez es ser más concisos en cuanto al proyecto. Es decir, lo que nos da el tiempo es, no tengo toda la vida para hacerlo, ¿no? Como cuando tenía 30 y pico, y por ahí tenía proyectos, pero había una eternidad por delante. Digo, ¿cuál era el problema a los 30 y pico? Por lo menos como lo viví yo, ¿no? En cambio, me parece que a esta altura es proyecto-realización, ¿no? Proyecto-realización. Y es placentero. Yo sé que vos lo vivís aún de esta misma manera y aún más intensamente. Es placentero. Es muy placentero esta cuestión de los proyectos. Creo que sí, creo que este es el punto clave para determinar la auténtica vitalidad que puede revestir una vida más allá de la edad que se tiene. Sin duda las energías físicas no son las de la juventud,
Pero a medida que la inmortalidad termina, Ujú. es decir, que termina la juventud y esta presunción de que tenemos, como bien decía, todo por delante, se va imponiendo una vivencia del tiempo que tiene que ver, sin patetismos, con la conciencia de la propia finitud. Claro. Quien descubre que su vida no es eterna, descubre que el tiempo es también una herramienta de construcción personal. Claro, claro. De construcción personal. Y a mí me asombra, y te quiero preguntar al respecto, ¿cuál es tu vivencia? La extraordinaria vitalidad que puede tener una vocación a lo largo de la vida, ya que nunca envejece. Yo me doy cuenta que recuerdo que cuando era un muchacho y empezaba a escribir y me iniciaba, digamos, en el culto de mi vocación, Sí. temía que a la edad que tengo hubiese languidecido en mí, pero por completo, la pasión por escribir. Temía que siendo ya un hombre de edad tan avanzada, digo, bueno, ya no voy a tener más ganas de escribir. Y advierto que ese deseo, ese proyecto, se renueva incesantemente, que el último libro será aquel que uno escriba, pero no será nunca el que uno se proponga escribir. Claro, claro. ¿Y cómo es tu rutina? Para ponerlo en concreto. Vos trabajás todos los días, vos te levantás y pensás poemas, escribís un ensayo, lo tenés ordenado, lo tenés más o menos en estantes separados. ¿Cómo es? Sí, el rito de la vida cotidiana de un escritor, bueno, Sí. no es demasiado original. Hay algunos días de la semana que yo los dedico a preparar y realizar mis clases con mis grupos de estudio o en mi taller literario con los que escriben, Ajá. ¿no? Son 3 días de la semana que están dedicados al trabajo profesional con grupos y con personas que escriben. Pero hay 4 días de la semana, incluyendo el sábado y el domingo, del cual forma parte de nuestro Haciendo Pie, Sí. en que me dedico a escribir y leer todo aquello que de algún modo me sostiene en mi identidad de escritor. Es decir, los textos que quiero escribir, sean ensayos o poemas, aparecen en forma repentina, abrupta, sorpresiva. Ajá. Es una idea, es una línea, Ujú. y las identifico rápidamente como siendo de estirpe poética o de estirpe ensayística, y las transcribo a una libreta donde acumulo insinuaciones. Y cada tanto, en esos días de la semana que guardo para mi vida de escritor, vuelvo a ellas, las leo, las escucho, trato de advertir qué posibilidades tiene alguna de esas anotaciones, y entonces sí, me pongo a desplegarla, escuchando lo que creo que me insinúan. Claro, estamos hablando de proyectos, ¿no? De tener proyectos, por eso te llevé por ahí a este territorio de lo concreto, para que se ubique, porque la tarea de un escritor no es igual a la de otros. Todos los proyectos pueden ser apasionantes, depende finalmente de lo que uno ponga ahí. Pero me parece interesante porque a la vez la realización, el tema de la realización es muy crucial, ¿no? ¿Y por qué te lo traigo? Yo tenía un amigo entrañable, un escritor delicioso, se llamaba Norberto Soares, igual que Bernardo Soares, de origen portugués, ¿no? El apellido. Bueno, y Norberto, alguna vez Osvaldo Soriano, el escritor magnífico Osvaldo Soriano, Sí. lo definió a Norberto como el escritor inédito más importante de la Argentina. ¿Por qué te lo traigo a Norberto acá? Yo conocí pocas personas con la sabiduría, te insisto. Por ejemplo, recuerdo
Estoy hablando de un escritor de cuentos, un periodista muy importante, que había estudiado la obra completa de Freud de punta a punta, entre los momentos libres, ¿no? Porque no era su métier, pero había estudiado a Freud de punta a punta. Eso era Norberto Soares, murió muy joven. Pero él llevaba unos cuadernitos de marca tradicional, de cuadernos Gloria, y los llevaba de un lado para el otro. Muchos creían que esos cuadernos finalmente no tenían nada. Y tenían una obra, alguna publicó un solo libro, Gente que baila, pero por eso te llevé al territorio de la realización, ¿no? de las rutinas, porque él escribía siempre. Pero, por ejemplo, publicó muy poco. Vos publicaste muchísimo. Sí, lo cierto es que la vida de un escritor, yo diría que es la de una vigilia perpetua en la cual la capacidad de estar atento se nutre también de la posibilidad de estar distraído. Claro. Y vamos a tratar de aclarar esto porque yo también quiero preguntarte sobre cómo opera esto en vos. Un escritor me parece a mí es alguien que está a disposición de lo repentino e inesperado. Cuando nuestra cabeza está demasiado ocupada, estamos hipotecados en la atención que le brindamos a lo inmediato y poco espacio queda para la irrupción de lo inesperado. Claro. En cambio, yo creo que un escritor es alguien que no termina nunca de estar clausurado en una actividad inmediata, por más que esté prestándole atención y haciéndola. Está también, como suele decirse, en otro lado. Claro. Está en otro lado. Y ese otro lado es aquel del cual proviene lo que suele llamarse la inspiración. Una palabra significativa, una idea que nos entusiasma y que nada tiene que ver con lo que quizá estamos haciendo. Virginia Woolf solía decir que el mejor momento de ella para encontrar sus temas para los cuentos era lavando platos. Estaba en otra cosa. Uno está simultáneamente en dos mundos cuando es un artista, cuando es un escritor. Habita el mundo de la actividad concreta que hace, eso que solemos llamar la realidad, y al mismo tiempo está extraviado o encontrado en ese mundo de ensoñaciones que no necesariamente son abstracciones románticas, pero sí son ideas que vienen a nuestro encuentro para alentar en nosotros la capacidad o la posibilidad de escribir. Y yo sé que algo de esto te pasa a vos también, como ensayista, como alguien que necesariamente no encuentra sus temas sentándose formalmente a una mesa para escribirlos. Esto lo hace después. Sí, te voy a aclarar algo, ¿no? Yo envidio esa disciplina que vos tenés, porque yo sé que vos sos una persona ordenada. No sé si lo vas a admitir acá, pero sos una persona ordenada. Solo ver los apuntes de Santiago Kovadlov, su letra, su pulcri, es espectacular. Envidio profundamente esa perseverancia, esa capacidad, porque también eso hace, el método también hace a la cuestión y al resultado. Por supuesto está la inteligencia, por supuesto está la enorme erudición, la formación que vos tenés, pero todo eso podría quedar en una cosa neurótica y sin realizaciones. Te vuelvo a decir, Norberto Soares era un gran escritor, el mejor escritor inédito de la República Argentina. Era impresionante. Yo te puedo escribir la cantidad de ocurrencias, la cantidad de enseñanzas que me dio sobre la vida, las ocurrencias que tenía, la forma literaria de decir las cosas. Yo se las voy a agradecer siempre. Pero ahí quedó, en esos cuadernos Gloria, rescató un libro antes de morir y se fue. Se fue de forma espectacular, no lo voy a contar acá, pero algún día lo puedo contar, gastándose todo el dinero que tenía, comiendo y bebiendo, como correspondía, pero bueno, un tipo de otro siglo.
Yo fui muy errático, di muchos tumbos con mi productividad como periodista, como ensayista. Pasé por muchos lados. Creo que me costó mucho encontrar un eje para producir. Indudablemente tengo una marca fuerte con el pasado que viví. Es una marca que no la vivo con melancolía, la vivo como una enseñanza importantísima que yo creí hacia el año 2006, 2007, que yo iba a cerrar. Estaba dispuesto a cerrarla, a clausurarla. Pero bueno, me estoy refiriendo por supuesto a mi ex militancia como comunista, haber participado en la izquierda, haber tenido una infancia rara, extraña para el común de las personas, que es que a los 17 años viajé a la Unión Soviética a hacer durante un año un curso de marxismo-leninismo. No es lo que le pasa a la gente que uno se cruza en el subte, me pasó a mí. Entonces me parece que ahí había toda una historia para contar, pero yo creí que en el 2006, 2007, cuando salió mi libro, El día que maté a mi padre, Confesiones de un excomunista, era un fin de ciclo, cerraba, ahí se terminaba, un año más, ¿cuánto más podía tirar? Pero no fui yo el que trajo el pasado, me lo trajo la realidad, me lo trajo el kirchnerismo, me lo trajo el neoprogresismo, no sé cómo llamarlo, la neoizquierda, ese rebrote donde lo que yo había vivido se puso de moda y hasta con pretensiones de vigencia. Ahora, yo esto lo escucho y por un lado me permite comprender de qué modo las circunstancias o los estímulos externos, como es el hecho de la realidad política argentina y también mundial, pudieron haber incidido en el resurgimiento de tu necesidad de reflexionar sobre los efectos de aquello que tan bien habías conocido y que es, y se resume, me parece en un término, el pensamiento totalitario. Pero creo advertir, por los años que llevamos juntos como amigos, que tu vocación literaria precede, a mi modo de ver, las circunstancias concretas que te convirtieron en un escritor o en un ensayista político o en un ensayista seca. Creo que la simiente de ese amor a las palabras está viva en vos desde hace mucho más tiempo que el tiempo en que se concretó tu producción. Si te parece, lo interrumpimos, nos escuchamos un temita y después te cuento. Claro, ¿cómo no te voy a contestar? Bueno, aquí estamos, Jorge, y deseoso yo, como nuestros oyentes seguramente, de explorar con vos la simiente de tu vocación literaria. ¿Podés recordarla? ¿La recordás? Mira, yo tengo la idea que mi vocación fue más que nada una manera de mirar. Si vos me preguntás ¿qué tengo yo de recuerdo de vocación literaria? No está tanto ligado a los primeros garabatos, a las primeras redacciones, a las primeras escrituras, sino a mi infancia mirando. Esto lo descubrí, uno descubre las cosas con los años, ¿no? Creo yo. Dice Fernando Bravo, se aprende con el uso. Y creo que hay algo de eso, ¿no? Uno aprende con los años, ¿no? Entonces a mí me parece que en todo caso, si había alguna vocación literaria, lamentablemente yo no me di cuenta como para hacerla sistemática. Me hubiera gustado, en todo caso, no perder tanto tiempo experimentando otras cosas, tirarme de cabeza a la escritura, que creo que es un poco tu caso. Tirarme de cabeza a la escritura hubiera sido, bueno, no lo digo tampoco con ningún espíritu melancólico, porque todo eso me fue dando también otras experiencias de vida, pero yo creo, te voy a contar una anécdota, creo que no la conté nunca, no es muy importante.
Cuando yo tenía 12 años, sin saber yo que me quedaba poco tiempo de compartir la vida con mi papá, que murió cuando yo tenía 14, pero a los 12 años mi papá me regaló una máquina de fotográfica, una cámara fotográfica muy importante, sí, muy importante para un chico de 12 años, y un chico de 12 años de los 60, no un chico de 12 años de hoy que por ahí tienen un teléfono que vale 10 veces lo que valía mi camarita. Pero era una cámara de marca, una Minolta, con fotómetro incorporado. Bueno, era una camarita. Bastante más importante que la Crisol, esas que usábamos en la escuela, que podíamos llevar a la escuela. Mucho tiempo, tengo muchas anécdotas con esa camarita, entre otras porque mi padre me la pidió prestada el último día de su vida y sacó fotos hasta 2 minutos antes de la tragedia que se lo llevó. Así que tengo mucho ligado a esa cámara de fotos. Pero yo creo que ahora, quizás imagino, no lo puedo asegurar, que mi padre vio algo en la forma de mirar. Esta es la forma linda que tengo yo de cada vez que... y la Minolta está ahí en un estante de mi estudio, y la miro y digo, quizás mi padre lo que me estuvo diciendo es, vos tenés que aprovechar tu mirada, tenés que conservar la mirada, ¿no? Sé que es un poco, quizás es un veleidades poéticas, pero me gusta pensarlo así. Voy a decirte ante todo que al oírte me conmuevo. ¿Y por qué me conmuevo? Porque no le veo nada de veleidoso a lo que decís, sino algo verdaderamente insinuante, ¿no? Que es la relación entre la mirada y la expresión. Claro. Yo creo que ver es componer. Nadie ve lo mismo si se mira lo que en apariencia es lo mismo, ¿no? Creo que cada mirada hace un recorte interpretativo de aquello que compartimos como realidad objetiva, sin que esa coincidencia en el reconocimiento del objeto sea coincidencia en el reconocimiento del valor del objeto que se mira. Claro. Las valoraciones son personales. Y una muy buena manera de empezar, limitando la cosa a nuestra práctica vocacional, una muy buena manera de empezar a escribir es sin duda empezar a ver. Ante todo, un escritor es alguien que mira deslumbrado. Claro. El asombro es una experiencia visual. Claro. El asombro no es una experiencia abstracta que tiene que ver con un concepto. Uno se asombra ante lo que ve. Lo que ve puede ser una línea escrita o un atardecer. Pero ¿qué provoca el asombro? La irrupción de un paisaje nuevo. Claro. Quien se asombra está ante algo inédito, sea cual fuere la forma que tiene, y una máquina fotográfica, y esto lo sé también porque mi hermano es un gran fotógrafo, una máquina fotográfica es una pluma. Sirve para que uno vaya trazando el paisaje que lo conmovió. Lo hizo tu padre, te lo legó a vos, y me parece que no es casual que vivamos en una época en la que con tanta frecuencia al conversar decimos, mira, me gustaría decirte cómo veo yo la cosa, y para poder pronunciarnos con palabras. También es verdad aquel verso bellísimo de Alberto Caeiro, el heterónimo de nuestro Pessoa, que decía cuando le preguntaron si era poeta, él dijo, yo ni siquiera soy poeta, veo. Claro. Veo. Ver es transfigurar con la mirada aquello que luego irrumpe en las palabras, quizá como imagen, como metáfora, como concepto. Pero sí, creo que hay entre la palabra y la mirada una relación muy importante, muy complementaria, y no es casual que cuando valoramos a un escritor que hace 100, 200 o 300 años pronunció palabras que hoy tienen vigencia, digamos que fue un vidente. Claro, claro. Sí, no lo tengo
ya te digo, no lo tengo tan elaborado. Esto me apareció hace un poco tiempo, un día mirando esa cámara, me preguntaba qué lo habrá llevado a mi padre, porque tampoco yo luego me dediqué a la fotografía como tu hermano. No es que que él vino a complacer un deseo. A mí me pareció un exceso cuando me regaló la cámara. Sí, claro. Digo, ¿qué le habrá pasado? Y la cuidé como oro, la cuidaba como oro. Pero bueno, por ejemplo, podría haber sido fotógrafo, como tu hermano. Así Podría es. haberme expresado como fotógrafo. Y no lo hice. Soy un fotógrafo amateur, bastante nada, no tengo ninguna aptitud especial. Sí, hice algún tiempito, aprendí a revelar en blanco y negro en aquellos tiempos, en la prehistoria, cuando todavía se usaba los laboratorios y existían las ampliadoras y todas esas cosas que hoy ya están en desuso, pero no fui un fotógrafo. Por eso me gustó, me da cierta ternura pensar en esta idea que mi papá lo que me estaba diciendo es mirá. Levántate y mira. Claro, me parece que por ahí venía, Sí. por ahí viene la cosa, ¿no? Por Sí, ahí viene lo la decís cosa. muy bien. ¿Y cuánto tiene que ver esto con la génesis secreta de las formas que luego toma un camino expresivo en cualquiera de nosotros, ¿no? Claro. Y junto con todo esto, claro que tanto tiene que ver con las raíces de lo que somos y hacemos, esa otra pasión nuestra que salta a la vista para todos nuestros oyentes, que es la alegría de leer. Vos sabés que Borges decía, alguna vez lo comentamos también, que leer es más civil que escribir. Sí. Y lo decía precisamente porque entendía que el lector es alguien mucho más amable que el escritor, porque le cede la palabra a otro y se sitúa en ese lugar infrecuente que es el del que sabe escuchar. Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces, coincidiendo con Goethe en eso que decía que hablar es una necesidad, pero escuchar es un arte. Claro, Y claro. creo que efectivamente ser lector es estar bien dispuesto para ceder la palabra y aprender de quien nos la dirige a través de su escritura. Claro. Si hay una cosa, Santiago, que me parece por la que vale la pena tener todos los años que tenemos, es porque te da varias oportunidades de analizar estas cosas que estamos hablando. Es decir, las vidas cortas tienen menos... hay gente que en vidas muy cortas, el propio Pessoa que vos mencionabas, ¿no? En vidas Rimbaud. muy... Rimbaud, claro, y podríamos dar un montón de... Pero nosotros hemos tenido, en todo caso, esta posibilidad, bueno, la vida no es un borrador, lamentablemente, eso decía Maya Pliskaya, la vida debería ser un borrador para que uno tuviera tiempo de pasarla en limpio, eso no es posible, pero cuando tenés muchos años o un poco más de años, te permite ir revisando, haciendo cosas que quizás nunca pensaste que ibas a hacer. A mí eso me sucedió, yo me fui sorprendiendo con mis diferentes descubrimientos. El periodismo fue un gran descubrimiento. Sí. Un gran descubrimiento, Santiago, porque además fue un descubrimiento de grande. Yo empecé a hacer periodismo a los 30 y pico de años, a los 30. Y vocacional también. Sí. Vocacional. En ese momento, además, en esos tiempos, el periodismo era un oficio, no era una carrera de grado. Se hacía trabajando. Conocí gente maravillosa. Conocí gente maravillosa que me impactó mucho. Y aprendí copiando, tratando de copiarlos, ¿no? Claro. De copiar a Jorge Ezequiel Sánchez, que era un periodista impresionante. Nunca había alguien que hiciera retratos como hacía Jorge Ezequiel Sánchez. Después llegó a ser secretario general de redacción del diario Clarín, un periodista impresionante. Bueno, aprendí mis primeras lecciones de Martín Granowski, Claro. muchos periodistas, ¿no? Yo los miraba,
los miraba, otra vez volviendo a quizás a la máquina lo de que fotos. me dijo mi papá al regalarme la máquina de fotos, ¿no? Mirar y tener la oportunidad, la oportunidad de, bueno, de caerse, empezar de nuevo. Esto me parece que es fundamental, ¿no? Yo te mentiría si te dijera, como sé que es tu caso, porque son diferentes las experiencias, ¿no? Que vos tenías una vocación muy marcada de jovencito. Yo me distraje. Por ejemplo, la revolución fue una distracción. Fue una gran distracción. Fecunda y sí, dramática. Fecunda, dramática, primero fecunda, primero apasionante, porque el creer, mientras uno cree, es algo muy reconfortante. Uno piensa que es está en el camino de la verdad. Que está en el camino de la verdad. Entonces, pero bueno, indudablemente fue una distracción y también un enorme aprendizaje, ¿no? Haberlo hecho y haber roto con eso. Es un aprendizaje enorme, pero lleva tiempo, lleva trabajo. No se llega al Comité Central de la Juventud Comunista, Partido Comunista, sin dedicarle tiempo, y muchas veces tiempo muerto, porque esas burocracias exigen tareas no justamente muy creativas. Así que la vida uno la va haciendo también en los espacios libres, ¿no? Sí, no, creo que retratás muy bien las distintas maneras de ir configurando lo que después redunda en la erupción de una palabra predominante o de una actividad predominante, que es la de escribir. Claro. Bueno, pero vos en tu caso escribías desde muy chico. Yo empecé a escribir a los 14 años cuando ya no pude jugar más. Claro. Mira, es un episodio memorable para mí sobre el que he escrito. Hubo un día en el cual extendí sobre el césped de la casa en que vivía mis soldados de plomo para volver. Eso era en Brasil. Era en La Bulaye, en el sur de Córdoba. Ah. Yo tenía 13 años. Ajá. Quería jugar. Y los extendí, los situé, los ubiqué en posición de combate a los dos bandos. Y de pronto sentí que eran solo de plomo y que ya no estaban vivos. Que el teniente Cunningham no me respondía cuando yo le decía que se moviera a la izquierda, y que en el ejército contrario había 2 sargentos alemanes que no se disponían a combatir. Fue desolador. Mis soldados estaban muertos porque ya no tenían la magia que los había investido durante tantos años. Recuerdo, pero lo recuerdo realmente, me puse de pie, todavía yo tenía pantalones cortos, los miré y sentí, no me dije, sentí una pregunta: ¿y ahora qué hago? Ahora que no puedo jugar más, ¿qué hago? ¿Cómo es vivir sin jugar? La respuesta no se demoró. Un mes más o menos después había empezado a escribir $10,000 en oro, una historia de cowboys que asaltaban una diligencia. Bueno, muero por leer esa obra. Yo por suerte la perdí. Pero era un erudito en literatura del Far West y de la guerra civil norteamericana, porque el juego iba acompañado ya por lecturas, pero lo cierto es que poco a poco me deslicé hacia los libros me llevaron a los primeros cuentos, claro. Los primeros cuentos a los primeros poemas, claro. Y así fue como de algún modo seguí jugando, Jorge. Claro, qué lindo lo que contás, ¿eh? Y la pregunta que me surge es, cuando vos esos textos, esos primeros textos, ¿tuviste quien te apuntalara, tuviste quien te dijera, seguí por acá? Sí. ¿Por qué? Porque acá también es muy importante cómo te acompaña, y lo digo para quizás a quien esté escuchando y le sirva, sobre todo cuando se refiere a la crianza de los hijos. Hay 2 posibilidades de reacción, ¿no? Deje eso y vaya a hacer algo importante, o qué bien que escribe este chico, o bueno, este chico habría que mandarlo a algún lugar para fomentar esta sensibilidad que tiene. Tuve esa fortuna. Claro, me parece... Mi padre, muy sensible al hecho de que yo escribiera, me puso en manos de su hermano mayor, que era como un padre para él, y era un hombre de mucha formación, muy buen historiador, por lo menos aficionado,
y él fue quien leyó mis primeros textos y me orientó con mis lecturas iniciales, que fueron 2. Me regaló una edición del Quijote, Ajá. facsimilar de la original de 1605, que aún guardo, y me dijo, mira, abrilo en cualquier parte, no lo sigas en el orden que está escrito. Y después me regaló Mis gloriosos hermanos de Howard Fast, y con ellos 2 aprendí a enamorarme de la literatura. Y con este maravilloso relato, Santiago, de tus inicios como escritor, me parece muy delicioso. Bueno, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, nos fuimos con el tiempo. Pero creo que fue una conversación entrañable, ¿no? Sí, haciendo pie es también intimidad. Te veo el próximo domingo, me tengo que ir, y te pediría que les des, como siempre, a Graciela y Pablo mi saludo más cariñoso, y a vos un fuerte abrazo hasta el domingo que viene. Hasta el domingo, Santiago. Me voy con Graciela y Pablo Marmorato. Bueno, y como es habitual, a las 13:50, más o menos, abrimos este espacio donde nos encontramos con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato, que luego van a hacer ¿Por qué? Y nos gusta charlar con ellos. Hoy sin Santiago, porque tenía que irse antes, así que me toca de nuevo darles la bienvenida a mí. Hola Graciela, hola Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy Hola, bien. Jorge, ¿cómo andás? Le retribuimos el afectuoso saludo que nos mandó recién también Santiago. Bueno, muchas gracias, Bien, sí. Muchas gracias, sí. Sí. Aunque no esté en la radio, Sí. siempre se hace presente. Sí, es verdad. Hoy tuvimos una conversación bastante íntima. Salimos un poquito de lo habitual y hablamos mucho de en la segunda parte, ¿no? En la tertulia que hacemos, lo que hemos llamado, este espacio que hemos llamado Café La República, hablamos bastante de la vocación de Santiago y de la mía, de cómo llegamos a la escritura. Así que fue una charla que a mí me gustó. Me gustó porque me pareció íntima y la pasamos lindo. Así que, bueno, pero ustedes antes de... ambos Sí. han escrito cosas muy buenas. Bueno. Vos, tal vez más cuestiones ligadas al periodismo, pero después también libros. Tu libro, El día que maté a mi padre, es fantástico. Bueno, te agradezco. No hay nadie que lo haya leído y que yo conozca que no le haya encantado o conmovido, va. Te agradezco mucho y tuve la suerte que en la segunda edición, la que hicimos en el año 2020, lleva en la solapa una frase tuya, así que me di muchos gustos con ese libro. Lo presenté en noviembre en España, así que en una edición española, que también, por supuesto, lleva parece un... mirá, me di este gusto y lo digo de verdad. Hay un prólogo de Jorge Fernández Díaz, mi amigo Jorge Fernández Díaz. Están las frases tuya, de Santiago y de Alfredo Leuco. Así que bueno, es como una reunión familiar. Jorge. Sí, es una reunión familiar. Un póker de haces. Bueno, uno se da esos lujos cuando logra publicar un libro, ¿no? Pero además, cuando tenés un transcurso de vida muy ligado a determinada gente que sí, claro. tiene determinadas ideas, porque todos los que vos nombraste, por lo menos a mí y a Leuco y a Fernández Díaz nos conocés hace bastante. Hace muchísimo, Graciela. Sí. Yo te conocí muy jovencito. Bueno, yo tengo ese recuerdo de la Asamblea Permanente, cuando yo hacía la revista de la Asamblea, año 1985, si no me equivoco. Y por ahí, sí. Y sí, claro, fue, por supuesto, una de las grandes, de las cosas hermosas que me pasaron, encontrarte a vos y encontrar a tanta gente. Yo a veces... Digo, tengo mucha suerte yo, Graciela, tengo mucha suerte de haber tenido cerca mío gente de la que aprendí muchísimo,
de la que aprendí muchísimo. Y no estoy haciendo una misión de humildad. Al contrario, lo que estoy diciendo, por alguna razón, tengo la suerte de contar con la amistad de esas personas, ¿no? Bueno, eso te iba a decir. No todo el mundo hace buenas ligazones y buenas amistades profundas y con las cuales se puede permitir hablar íntimamente. Claro. No es común. Claro, y compartir proyectos y compartir ideas, a veces coincidiendo, a veces discrepando, pero mantener años y años de conversaciones que a uno lo hacen crecer, ¿no? Creo que de eso estamos hablando, ¿no? Yo estoy hablando de envejecer. Yo también, ¿no? Aunque bueno, del partido. Envejecer te acompaño también, ¿eh? Sé que voy un poquito a distancia, pero no te creas que tanto. Justo de eso. El que nos puede humillar un poquito es Pablo Marmorato. Bastante. Ese es un niño. Igual, ya no tengo el mismo pelo que hace 10 años igual, ¿eh? Y bueno, todo llega, Pablito. Me voy. Todo llegue rápido. El tiempo corre para todos. Todo llegue rápido, ¿no, Graciela? Sí, muy rápido. Es así, Además, sí. Uno ni lo puede imaginar. Claro. Y en temas, fíjate cómo una época, no Sí. sé cuánto tenemos, está ligada tan fuertemente a la memoria. Los otros días mi hijo Martín estaba escribiendo un artículo y me preguntó cómo se llamaba la autora francesa que había escrito sobre la intervención de la OAS acá entrenando a los militares en la tortura. Yo no me acordaba exactamente del nombre, pero me sonaba Robin. Sí. Pero me fui a la biblioteca y tengo que agregar que no veo nada, que no leo. Claro. Tengo que ir con la lupa. Claro. Pero más o menos por la zona, y bueno, porque los tengo por orden alfabético, agarré y el primer libro que saqué era ese. Mirá, impresionante. María Adelaida Robin, que hizo todo un estudio sobre en qué países intervino la OAS. La OAS, las fuerzas represivas que actuaron en Argelia, que entrenaron a buena parte de los militares en tortura en América Latina y particularmente en la Argentina, ¿no? Particularmente en Argentina, y ella dice en su libro, me acordé de eso, fueron los mejores alumnos. Claro, impresionante, ¿no? Sí, Mamita. Sí. Los mejores alumnos en la tortura los tenemos también en la Argentina. Tenemos esa... Eso sí que no pueden colgarse ningún galardón. No, claro que no. Bueno, ¿y cómo viene hoy el programa? Que cuente Pablo. ¿Por qué? Que cuente Pablo. Vamos, Pablo. Me sumo. Bueno, hace una semana se conoció el anuncio de Macri, de Mauricio Macri, que, bueno, renunció a su posible postulación. Eso, evidentemente, en la semana ya empieza a verse, digamos, reflejado en los estudios que distintas encuestadoras y en el análisis y en el reposicionamiento. Bueno, para todo eso, vamos a hablar con Lucas Romero, que está a cargo, digamos, de una consultora que viene pegándole bastante como sinopsis. No le digas que la Y pega. en segundo lugar, es ciencia vamos a estar, esto, es ciencia. Exactamente. Y en segundo lugar vamos a estar, la verdad es un placer y son esas puertas que abre Graciela, de conversar con un especialista antimafia y de lucha contra el crimen organizado como Edgardo Buscaglia. Qué impresionante. Bueno, tienen un programón. Y sí, como siempre. Sí, como siempre, pero bueno. No quiero decir porque va a sonar... El día que perdamos el asombro... No quiero decir Graciela lo hizo porque tiene otras concatenaciones, pero... Bueno, es así. Bueno, es parte de lo que ofrecemos al público. La posibilidad de que venga gente así, porque Graciela es la interlocutora, es parte de lo que esta radio le ofrece al público. Cosas que por ahí no están en otros medios o no están en otros programas. Así que, y me parece que en eso tenemos que estar muy, muy contentos de poder hacer programas que pongan un poquito más el foco en la profundidad, más profundo el foco. No me estoy jactando de nada. Tratamos de salir de la información diaria, de la explosión, y tratamos de, como es domingo,
pensar un poquito y tener entonces a estos dos entrevistados, como, bueno, caso de Lucas Romero, me parece que van a tener un programón. Así que me alegro mucho. Y déjame sumarme algo, Sí. Jorge, un agradecimiento también, como Claro. siempre lo hacemos, a las autoridades de la radio. La verdad apostaron ya hace 2 años Sí, a que se abra justamente los domingos un intervalo de 3 horas. sí. Comienza con tu programa, termina con el nuestro, para eso ayudar a pensar. Espectacular. Y venimos de Corresponsales en Guerra, antes que nuestro programa, que te exacto. digo que es un placer Sin dudas. para el pensamiento, un regocijo para el pensamiento, ¿no? Sí. Así que me parece que estamos Después con una sigue interesante programación de domingo. Adrián Amado. Sí, es un buen programa. Exactamente. Y después viene Adrián Amado, tal cual. Bueno, les deseo lo mejor, que sea un gran programa, los voy a ir escuchando. Gracias. Mientras Gracias, vuelvo Jorge. a casa, los voy escuchando. Un Bueno. gran abrazo, Graciela y Chao, Pablo. un Chao, abrazo. chao.